Jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la clase anterior estuvimos viendo las ventajas del uso de las calculadoras algebraicas. Ahora vamos a trabajar con el capítulo de relaciones y funciones. Las relaciones y funciones trabajan con dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y. Ahora voy a usar la nomenclatura típica que hemos estudiado de teoría de conjuntos en Mat 100. Al conjunto X lo voy a definir con la letra X mayúscula y estará conformado por un conjunto infinito de elementos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 hasta x sub n. Este sistema es el que hemos usado en Mat 100, que se llama diagrama de Venn. Y además voy a trabajar con el conjunto Y, también según el conjunto de diagramas de Venn, que será el conjunto Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, etcétera, Y sub n, hasta infinito. Y vamos a definir una ley de aplicación desde el conjunto X hacia el conjunto Y. La primera ley de aplicación le vamos a llamar relación. Y la vamos a denotar en general con una letra R mayúscula, que estará definida por el conjunto de pares ordenados X, Y. Primero siempre X en el par ordenado, segundo siempre Y, tal que Y se definirá como una función de X. O sea, Y es una imagen de X. X es el conjunto de partida y Y es el conjunto de llegada. Cada una de estas Y son f de X sub 2, f de X sub 3, etcétera, 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 etcétera. O sea, cada una de las funciones arranca siempre en el conjunto X, X sub 1, X sub 2, X sub 3, y acá se van generando los conjuntos f de X, que son igual a Y sub 1, Y sub 2, igual a f de X sub 1, f de X sub 2, f de X sub 3, etcétera, 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 hasta f de X sub n. Finalmente f de X sub n. Esta relación, como les decía, se define como el conjunto de pares ordenados X, Y, tal que a cada X o para todo X que pertenece al conjunto X le corresponde al menos a cada X que pertenece al conjunto X le corresponde al menos un f de X que pertenece al conjunto Y. Y solo un f de X. No, perdón. Le corresponde al menos un elemento f de X que pertenece al conjunto Y. Y ahí concluye la relación de una relación. Es una definición bastante simple.
Continuando, vamos a dar ahora la definición de una función. Definición de una función. Sea el conjunto X definido por diagrama de Venn como el conjunto de los elementos x1, x2, x3, x4, etcétera, x sub n. Y sea el conjunto Y definido también por un diagrama de Venn como el conjunto de los elementos y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, etcétera, y sub n. Se define a la función f como el conjunto de pares ordenados x, y, tal que y está definida en función de x, tal que a cada x que pertenece al conjunto x le corresponde al menos un y igual a f de x que pertenece al conjunto y solo un y igual a f de x. O sea, en el conjunto de llegada hay una restricción adicional a la definición de una relación. En la definición de la relación decía a cada elemento, a cada y que pertenece tal que a cada x que pertenece a cada x le corresponde al menos un y igual a f de x. Y ahí se acabó la definición de una relación. En cambio, en la definición de una relación continúa. A cada x que pertenece al conjunto x le corresponde al menos. Esta sería la definición de función. La anterior era de la relación. Se acaba aquí. Al menos un y igual a f de x que pertenece al conjunto y. Hasta ahí era relación. Ahí se acaba la relación. En cambio, la función continúa y solo un y que es igual a f de x. Ya. O sea, no puede un dominio tener dos imágenes, solo una imagen. En cambio, en una relación, un dominio puede X puede tener más de una imagen, dos o más imágenes, sin ninguna restricción. En cambio, la función no. Esa es la gran diferencia entre las dos definiciones. Entre relación y función. Y cierro la llave de conjuntos. Ya no quiso escribir el marcador. Están acabando los marcadores. Tintas. Es un tiempo, se secan a veces, hay que dejarlos tapados. Quedan mucho tiempo sin tapa. Esta definición de una función
viene acompañada de varias subdefiniciones. Definición del dominio de una función. Se define al dominio de una función como el conjunto de partida de la función, o sea, el conjunto X. Y se denotará con mayúsculas df. Se quiere ir la pizarra, ¿no? Se la estoy agarrando y aún así. Dominio de una función. Se denotará df. El dominio de una función será el conjunto de partida x. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, etcétera, X sub n. O sea, es el conjunto de partida de la función. Dominio de imágenes de una función. Es el conjunto de llegada tal que f de x es correspondiente de un elemento x y solo uno. Entonces, si defino un conjunto X como conjunto de partida de una función, en este caso voy a trabajar con pocos elementos de conjunto de partida, y defino por diagrama de Venn a un conjunto de llegada, Y, también definido por pocos elementos y sub n. Solamente que ahora estos y sub n, para que sean el dominio de imágenes de la función, tienen que estar definidos como f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, f de x sub 4 y f de x sub n. A cada imagen le corresponde uno y solo un elemento del dominio. Específicamente. Y esta es la ley de aplicación que define a la función. La función está definida por el conjunto de pares ordenados x, f de x, tal que a cada x le corresponde al menos un f de x y solo
un X. Solo un f de x, perdón. Solo un f de x. Ahí está la definición de la función, el diagrama de Venn más ampliamente explicado luego de lo que hemos venido conversando y la definición final de la función. La expresión f de x se la expresa algebraicamente según lo hemos enunciado en las clases de geometría. Puede ser f de x una parábola cuadrática, puede ser f de x una parábola cúbica, puede ser f de x una función polinómica cualquiera, o puede ser una función logarítmica natural o logarítmica decimal, o puede ser una función trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente o una expresión trigonométrica, como decir seno al cuadrado de x más seno al cubo de x. Una expresión algebraica cualquiera, f de x. Esa es la expresión que define la imagen al conjunto de llegada. El conjunto que está en la derecha. Mientras que el conjunto de partida es independiente. Es x exclusivamente. x sub 1, el elemento x sub 1, el elemento x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6. Tal que a cada elemento le corresponde una imagen, f de x. A x sub 1 le corresponde f de x sub 1, a x sub 2, f de x sub 2, y así sucesivamente hasta que a x sub n le corresponde f de x sub n. Tal que a cada x le corresponde solamente una y una sola imagen. Bien, con esto ahora podemos empezar a hablar de las familias de funciones. Familias de funciones. Existen varios tipos de familia de funciones según la expresión algebraica que define a la función f. F de x está, primero que la x está f de x. Esa f nos define la familia de función a la cual pertenece. Puede ser una familia polinómica, puede ser una familia racional, o sea, una división de razón. La palabra racional viene de razón. O puede ser una función irracional, o sea, una expresión radical. O puede ser una función logarítmica, o puede ser una función exponencial, o puede ser una función trigonométrica. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer aquí en adelante. Vamos a empezar a trabajar ya exclusivamente con expresiones polinómicas, racionales, irracionales y trigonométricas. Y vamos a aprender a calcular su dominio y a expresar el gráfico de esa función. Eso es lo que viene a continuación para la próxima clase.